Robert Oppenheimer, el hombre que abrió la puerta al átomo y cargó con el peso del mundo. Julius Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York, en el seno de una familia culta, acomodada y profundamente influenciada por las artes y la filosofía. Desde su infancia mostró una inteligencia excepcional, casi inquietante. Leía a los grandes clásicos cuando otros niños apenas empezaban a escribir. Amaba la poesía, la mineralogía y el universo invisible donde las ideas se convierten en realidad. Esa mezcla de sensibilidad artística y rigor científico marcaría toda su vida. De joven, viajó a Europa para estudiar física teórica en un momento en que el mundo científico vivía una revolución. En Cambridge y posteriormente en Göttingen, se encontró con los grandes, Max Born, Bohr, Heisenberg, Dirac. Allí absorbió no solo conocimientos, sino una visión nueva, casi mística, sobre la materia, la energía y el lugar del ser humano en el cosmos. Oppenheimer no era solo un científico brillante, era un pensador, un filósofo, un hombre que veía en cada ecuación una pregunta moral. En los años 30, regresó a Estados Unidos para enseñar en Berkeley. Sus clases se volvieron legendarias. Hablaba con pasión, fumaba sin descanso y caminaba de un lado a otro del aula como si luchara contra fuerzas invisibles. Sus estudiantes lo adoraban. Lo veían como un hombre que llevaba dentro de sí un universo entero. Pero mientras la ciencia avanzaba, el mundo se oscurecía. El fascismo crecía en Europa, y la amenaza de una guerra global se hacía inevitable. Cuando en 1939 se confirmó la posibilidad de una reacción nuclear en cadena, Oppenheimer comprendió algo que cambiaría la historia humana: el átomo, esa partícula casi poética, podía liberar una energía capaz de destruir ciudades enteras. Y comprendió también que si Estados Unidos no la desarrollaba, la Alemania nazi podría hacerlo primero. Esa idea, más que la pasión por el poder, fue la que lo llevó al centro de uno de los proyectos más decisivos del siglo XX. En 1942 fue nombrado director científico del Proyecto Manhattan. Junto a miles de científicos, ingenieros y militares, estableció una ciudad secreta en Los Álamos, Nuevo México. Allí, en medio del desierto, se construyó un laboratorio como nunca antes se había visto. Oppenheimer se convirtió en el alma del proyecto. Caminaba con su cuaderno, formulaba ideas, discutía teorías y, al mismo tiempo, recitaba poesía sánscrita. Su mente era un campo de batalla entre la belleza de la ciencia y el terror de sus posibles consecuencias. El 16 de julio de 1945, en la prueba Trinity, la primera bomba nuclear estalló en el cielo del desierto. El fuego se elevó como un nuevo sol. Los científicos aplaudieron, algunos lloraron, otros guardaron silencio. Oppenheimer, en cambio, sintió que una parte de él se rompía. Más tarde diría que, en ese instante, le vino a la mente un verso del Bhagavad Gita: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. 3 semanas después, las bombas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo cambió para siempre. Oppenheimer, celebrado inicialmente como héroe nacional, pronto se convirtió también en símbolo del dilema moral de la ciencia moderna. Visitó al presidente Truman luego de la guerra y confesó: tengo sangre en mis manos. Truman, irritado, respondió que la sangre estaba en las manos de quien ordenó lanzar la bomba, no en las del científico que la creó. Pero para Oppenheimer, aquella distinción nunca fue suficiente. En los años siguientes, se opuso con firmeza al desarrollo de la bomba de hidrógeno, argumentando que el hombre no podía continuar por un camino de destrucción sin final. Sus antiguos aliados lo consideraron una amenaza. En plena Guerra Fría, fue acusado de simpatías comunistas y sometido a un humillante juicio político. Le retiraron su autorización de seguridad, lo apartaron del gobierno y lo condenaron al exilio moral dentro de su propio país. Era el precio de haber intentado frenar la misma maquinaria que él ayudó a iniciar. A pesar de todo, Oppenheimer no dejó de pensar, escribir y enseñar. En Princeton dirigió el Instituto de Estudios Avanzados, donde buscó reconciliar la ciencia con la ética, la potencia humana con la responsabilidad histórica. En sus conferencias, su voz era tranquila pero cargada de un dolor silencioso. Hablaba de la necesidad de controlar la energía nuclear, de la fragilidad humana, de los límites del conocimiento. Era un hombre que había visto demasiado. En 1963, el presidente Lyndon B. Johnson intentó reparar la injusticia otorgándole el premio Enrico Fermi.
Oppenheimer lo aceptó con humildad, pero la herida ya era parte de su identidad. Falleció en 1967, a los 62 años, dejando detrás de sí una sombra inmensa y luminosa a la vez. Hoy, Robert Oppenheimer es recordado como el padre de la bomba atómica, pero esa frase no hace justicia a la complejidad de su vida. Fue un hombre dividido entre su amor por el conocimiento y su temor por el poder humano, un genio que abrió la puerta a una nueva era y que, al hacerlo, cargó con un peso que nadie más podía soportar. Su historia es un recordatorio de que la ciencia no es solo progreso, sino también responsabilidad, que un solo descubrimiento puede iluminar o destruir el mundo, y que, a veces, la verdadera grandeza está en reconocer los límites de nuestra propia ambición.